Bueno, prosiguiendo con la temática asociada a la teoría de colas o teoría de filas, vamos a conocer ahora una manera de poder describir las características principales de los sistemas de filas o de colas. Esta clasificación se la debemos a David George Kendall, que planteó de una forma sencilla, pero bastante completa, cómo describir las principales características. Dice, hay muchos modelos de colas de espera posibles. Por ejemplo, si al tiempo que existe entre los arribos en el modelo básico se le hubiera dado una distribución diferente, no la exponencial, es decir, que el tiempo entre llegadas no fuera exponencial, habríamos tenido un modelo diferente en el sentido de que las fórmulas anteriores, las que dimos en el modelo básico, para L, LQ, etc., ya no serían válidas. Es decir, cada vez que hay un cambio en lo que es la tasa de llegada, la tasa de servicio o el número de servidores, cambian los modelos matemáticos. Para facilitar la comunicación, David George Kendall propuso una clasificación o taxonomía con base en la siguiente notación. Es decir, son eh, dos, dos letras iniciales en mayúscula y una última en minúscula. La primera se refiere a la distribución de probabilidad de las llegadas. La segunda, la distribución de probabilidad de servicio. Y la tercera se refiere al número de servidores. Es decir, que la última siempre va a ser un número, en cambio las dos primeras van a ser una letra. Se utilizan diferentes letras para designar ciertas distribuciones, colocadas en la posición A o B, en la primera o en la segunda. Indican la distribución de llegada o de servicio, respectivamente. Las reglas convencionales siguientes son de uso general. Aquí vamos a mostrar algunas. Con la letra M describimos cuando existe una distribución exponencial, ya sea de servicio o ya sea del tiempo entre llegadas. Recordemos que si la tasa de llegada sigue una distribución de Poisson, significa de que el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial. En la notación de Kendall, la distribución de las llegadas no es la tasa de llegada, sino el tiempo entre llegadas. Por eso que en este caso, por ejemplo, para el primer modelo sería MM1, tiempo entre llegadas exponencial, distribución de servicio exponencial y un solo servidor. Con la letra D describimos cuando el número es determinístico, es decir, cuando es un número constante. Sí, cuando la tasa es constante, ya sea la tasa de llegada o ya sea, digamos, la tasa de servicio. Con la letra G sería cualquier distribución de tiempos de servicio y GI cualquier distribución en tiempos de llegada. Es decir, que la G se utilizaría para la segunda, donde tenemos la B, y GI para la primera, para el primer puesto, donde se encuentra la A. Es decir, que ahí es una distribución general. Podría decirse de otra forma como que la distribución como tal es desconocida. Así que en el ejemplo del modelo de fotocopiadora sería un modelo MM1, es decir, tiempo entre llegadas exponencial, tiempo de servicio exponencial y un solo servidor. Bueno, vamos con el siguiente modelo. En este caso el modelo MG1, es decir, el tiempo entre llegadas es exponencial, es decir, la tasa de llegada es Poisson. El tiempo de servicio, fíjense que está representado con la letra G, significa de que es una distribución general, o sea, una distribución cualquiera. Y al final tenemos un 1, es decir, que hay un solo servidor. Dice, a pesar de que en muchas situaciones la distribución de Poisson describe con precisión el proceso de llegadas, pero puede que la distribución exponencial no se ajuste muy bien al proceso de servicio. Afortunadamente existe una generalización del modelo básico, el cual permite que la distribución del tiempo de servicio sea arbitraria, es decir, que pueda tomar cualquier distribución. Ahora, la tasa de llegada sigue siendo Poisson, pero es lo más común. Cuando uno analiza un proceso de colas o de filas de espera, la tasa de llegada en una gran mayoría de las veces sigue el comportamiento de una distribución de Poisson. Recuerden que una distribución de Poisson, una llegada es un evento. La probabilidad, digamos, de que se dé una llegada depende del intervalo de tiempo que estemos trabajando. No depende de cuántas personas han llegado anteriormente. Así que aquí vemos, digamos, ya características particulares de los procesos que siguen una distribución de Poisson. Y la distribución de servicio, que puede no siempre ser exponencial, es posible que tome otras distribuciones porque cada servicio es particular, es distinto. Así que este modelo es muy útil porque
permite trabajar la distribución de servicio, la distribución, digamos, de la atención como cualquier distribución. Una distribución normal, por ejemplo, podría darse y no tendríamos inconvenientes. Dice, ni siquiera es necesario conocer la distribución del tiempo de servicio, solo su media, mu, y su desviación, sigma. Acá tenemos lo que son las ecuaciones. Fíjense de que hay un cambio un poco en la estructura. En el modelo básico, todo estaba descrito en función de lambda y de mu. En cambio acá, no todo está descrito en función de lambda y de mu. Y además que entra otro parámetro, que en este caso es la desviación estándar. Aquí la desviación estándar expresada al cuadrado, que es la varianza. Si se dan cuenta, todo empieza en LQ, en el número esperado en la cola de espera. Ella es la única que está en función de lambda, de mu y de sigma, que son los parámetros que a priori debemos determinar para poder hacer los cálculos. De ahí en adelante de LQ se derivan las demás. Porque, por ejemplo, para calcular L, que es el número esperado en el sistema, necesitamos de LQ primero, porque es LQ más lambda sobre mu. Si necesitamos calcular WQ, que es el tiempo esperado en la cola de espera, necesitamos calcular previamente LQ, porque WQ es LQ entre lambda. Y si necesitamos calcular W, que es el tiempo de espera estimado, incluyendo el tiempo de servicio, es decir, el tiempo promedio que pasa el cliente en el sistema, necesitamos previamente WQ, porque es WQ más 1 entre mu. Fíjense de que van entrelazadas. Obligatoriamente hay que empezar por LQ para después poder determinar WQ y por último W. Y si necesitamos L, a partir del LQ llegamos hasta L. P sub 0 sigue siendo igual 1 menos lambda sobre mu y la probabilidad ya para cualquier número de cliente en el sistema sigue siendo la misma. Lambda a la x por P sub 0 entre mu a la x. Bueno, vamos con el primer ejemplo de este tipo de modelo. Dice, suponga que usted debe contratar a una secretaria y tiene que seleccionar entre dos candidatas. La secretaria 1 es muy consistente, describe en el computador cualquier documento en 15 minutos exactos. Es decir, de que ahí su comportamiento es determinístico, o sea, siempre son 15 minutos para hacer un documento. La secretaria 2 es un poco más rápida, con un promedio de 14 minutos por documento y una desviación de 3 minutos. La carga de trabajo promedio en la oficina es de 3 documentos por hora, con tiempos entre llegadas que varían de acuerdo con la distribución exponencial. Es decir, la tasa de llegada sigue una distribución de Poisson. Si desea contratar a la secretaria más veloz, ¿cuál de las secretarias debería contratar? ¿Cuál sería la probabilidad de que la secretaria escogida esté ocupada en un momento cualquiera? Bueno, empezamos con la primera secretaria. La tasa de llegada es la misma para las dos secretarias, tanto para la 1 como para la 2. Nos dicen que es 3 documentos por hora. Así que es 3 entre 60. Nos estará diciendo de que la tasa de llegada es de 0,05 documentos por minuto. En el caso de la secretaria 1, tenemos que el tiempo como tal que ella maneja para escribir una carta es de 15 minutos exactos. Así que, ¿cuántas cartas ella saca en un minuto? Eso sería 1 entre 15. 0,066 cartas por minuto. Así que ya tenemos lambda, 0,05 cartas por minuto y mu, 0,066 cartas por minuto. Como les había dicho en la explicación de las ecuaciones, todo empieza por LQ. Así que LQ es lo primero que calculamos. En el caso de LQ en la secretaria 1, recuerden de que ella se demora 15 minutos exactos siempre, es decir, que no hay variabilidad. La variabilidad es igual a 0. Por eso que en la ecuación vemos de que está lambda cuadrado, 0,05 al cuadrado por sigma cuadrado, y aquí sigma cuadrado sería 0 al cuadrado. Así que, y ahí tenemos ya los cálculos. Así que ahí tenemos los cálculos, reemplazando los valores. LQ nos da 1,18. Ese sería el número promedio de cartas que estarían a la espera de ser realizadas. O sea, aproximado sería una carta. Después pasamos a WQ, que es LQ sobre lambda, 1,18 entre 0,05. Ahí vemos que nos da 23,6. Así que, en promedio, una carta pasa 23,6 minutos esperando para poder ser, en este caso, redactada por la secretaria. Y por último, tenemos W,
Aquí, ¿por qué nos enfocamos en W? Porque si queremos escoger la secretaria más rápida, tenemos que ver cuál tiene el valor de W más bajo, porque W es el tiempo total que pasa la carta desde que llega a hacer la fila hasta el momento después que es terminada. Así que en este caso, desearíamos escoger la secretaria que maneje el valor de W, el tiempo total más bajo posible. En este caso, yo reemplazando WQ y la ecuación, y mu nos da 38,75, es decir, que el tiempo total que pasa la carta desde que es entregar secretaria hasta que ya la entrega ya redactada es de 38,75 minutos, aproximado 39 minutos. Vamos con la secretaria 2, que tiene en este caso un promedio de 14 minutos. Ya, en este caso la tasa mu es de 0,071 y tenemos una desviación estándar de 3, sigma es igual a 3. Ya reemplazando los valores de lambda, de mu, de sigma en la ecuación de LQ nos da 0,87. Así que 0,87 cartas en promedio están en espera para ser redactadas por la secretaria. Uno podría aproximarlo a 1 y quedaría como emparejado con la secretaria número 1. Pero fíjense, la secretaria 1 igual fue 1,18, es decir, que no siempre va a ser una carta. Así como la secretaria 2 dio 0,87. El promedio significa que no siempre va a ser también una carta, puede ser ninguna carta. En cambio, la secretaria 1, 1,18, lo más normal es que sea una carta en espera, pero podría de vez en cuando llegar a ser dos cartas. WQ, ya para la secretaria 2, ya reemplazando LQ y lambda, nos da 17,4. Es decir, que una carta en promedio espera 17,4 minutos para poder ser redactada, contra la secretaria 1 que eran 23,6. Y vemos ya una diferencia marcada. Y W, que al final nos da 31,48 contra 38,75. Así que con la secretaria 1 se estarían demorando aproximadamente 39 minutos desde que se le entrega la carta hasta que la entrega es realizada. En cambio, la secretaria 2 se estaría demorando aproximadamente 31 minutos. Es decir, digamos, estaríamos hablando de 7 minutos, un poco más, pero 7 minutos de diferencia. Así que la secretaria 2 sería la más rápida, la más veloz. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ella se encuentre ocupada? En cualquier momento. ¿Cuándo está ocupada? Cuando esté realizando una carta, ya sea que tenga una, ya sea que tenga una y una en espera, ya sea que esté haciendo una y dos en espera. Es decir, es la probabilidad de que tenga una o más cartas en el sistema. Y en este caso, entendiendo el sistema, es la fila de cartas a la espera de ser redactada y la secretaria que las redacta. Igual que vimos en el ejemplo del modelo pasado. Aquí la tasa de clientes, de cartas, es infinita. No existe un número determinado para decir cuántas cartas pueden haber. Así que la probabilidad de que esté ocupada sería la probabilidad de que esté una carta en el sistema, que estén 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Así que lo más sencillo es utilizar la regla del complemento. Yo puedo hacer 1 menos la probabilidad de que esté desocupada, de que tenga 0 cartas, que sería P sub 0, y eso me entregaría la probabilidad de que tenga una o más cartas en el sistema. Así que reemplazamos la ecuación. 1 menos la probabilidad de 0, que es 1 menos lambda sobre mu. Al final, reemplazando los valores, lambda por 0,05 y mu por 0,071, nos da 0,704. Es decir, que hay una probabilidad de 70,4% de que la secretaria esté ocupada en cualquier momento. Continuamos ahora con el segundo y último ejemplo de esta sección. Dicen, suponga que usted debe tomar la decisión de contratar o no a un asistente para el encargado del almacén de repuestos, dado que existen quejas del área de producción por la demora en los arreglos de las máquinas y el área de mantenimiento, que las demoras se deben a que el tiempo promedio de entrega de las herramientas y repuesto por parte del almacenista son muy altos. Esto es un problema que se ve en todas las empresas de manufactura que tienen, y grandes empresas de manufactura que tienen un área de mantenimiento y que se hace necesario tener un almacén de repuestos. Y es la demora en la entrega de las herramientas, de los insumos que necesitan los mecánicos, los electricistas, los electromecánicos para hacer su labor. Cada minuto que demore un mecánico haciendo una fila en un almacén para reclamar un producto, para reclamar un instrumento, para reclamar una herramienta, un repuesto, es un minuto menos de producción que tiene esa máquina que está arreglando. Así que
Actualmente los mecánicos llegan al almacén de repuestos a una razón de 4 mecánicos, siguiendo una distribución de Poisson, cada 2 horas. Y el almacenista se demora en promedio 27 minutos para atender a un mecánico, con una desviación de 4 minutos. En cambio, con el asistente se demoraría 13 minutos con una desviación de 1 minuto. Es decir, bajaría de 27 a 13. Estaría bajando, estaríamos hablando de 14 minutos que se estaría disminuyendo. Incluso bajaría mucho la variabilidad porque pasaría de 4 a 1 minuto apenas. O sea que esos 13 minutos son muy consistentes, es decir, que la mayoría de los mecánicos eso es lo que uno se va a demorar. Hay que entender el concepto de variabilidad. Si yo digo un promedio de 27 minutos con una desviación de 4, no significa que siempre se va a demorar 27 minutos, sino que la mayoría de las veces va a ser 27. Si queremos hallar un valor máximo, sería 27 más 3 por 4, 27 más 12. Es decir, sería 39 minutos como máximo. Y como mínimo, al 27 restémosle 12. Sería en ese caso 15 minutos. O sea, entre 15 y 39. En promedio sería 27. En cambio, cuando son 13 minutos y una desviación de 1 minuto, sería 13 más 3 por 1, que serían 3. Es decir, sería máximo 16 minutos. Y mínimo 10 menos 3, 10 minutos. 13 menos 3, 10 minutos. Es decir, mínimo 10, máximo 16, en promedio 13. Fíjense el efecto de la variabilidad en todos los escenarios posibles de tiempos que se pueden dar. Así que, ¿qué tanto disminuiría la demora de los mecánicos con la contratación del asistente? ¿Cómo hacemos la comparación? W. El tiempo promedio que pasa un mecánico desde que llega, hace la fila, recibe lo que él solicita del almacenista y sale del almacén. Bueno, empezamos a hacer el análisis y en este caso teniendo en cuenta el asistente. Primero vamos a hacer el análisis teniendo en cuenta que no se cuenta con el asistente. Así que la tasa de llegada es de 4 clientes, 4 mecánicos cada 2 horas, cada 120 minutos. Es decir, que la tasa de llegada es de 0,033 mecánicos por minuto. Y la tasa de servicio, recuerden que el almacenista demora 27 minutos para atender a un mecánico, a un cliente, sería 1 sobre 27. Eso nos da 0,037. Y la desviación estándar en este caso es de 4. Ya reemplazando los valores de lambda, de mu y de sigma en la ecuación de LQ, nos da 3,75, significaría que hay 3,75 mecánicos en promedio en espera para ser atendidos. Podemos aproximarlo a 4 mecánicos. WQ, de ahí reemplazamos LQ, 3,75 entre lambda, 0,033. Nos da 113,63. 113,63 minutos. Podemos redondearlo en 114 minutos. Es decir, casi 2 horas en promedio esperando para ser atendido. W, ya reemplazamos WQ en la ecuación y mu y nos da 140,65. Aproximado 141 minutos. O sea que estaremos hablando de 2 horas 21 minutos en promedio que pasa el mecánico desde que llega al almacén hasta que sale con el repuesto, con el elemento que él necesita. Más de 2 horas. La máquina parada sin dejar de producir. En este caso, este es el escenario en el cual no tenemos el asistente. Y ahora sí, contando con el asistente, la desviación es de 1 minuto. La tasa de servicio ahora es de 13 minutos en promedio. 1 entre 13, 0,076. Ya reemplazando los valores en la ecuación de LQ, nos da 0,16. Fíjense, o sea, es casi cero. O sea, casi no vamos a tener mecánicos haciendo fila. WQ, ya reemplazamos LQ, que es 0,16, entre lambda 0,033. Nos da 4,84. Es decir, que el tiempo promedio que pasa un mecánico haciendo fila es de 4,84 minutos, aproximado 5 minutos, contra 113,63 minutos. Y W nos da 17,99, 18 minutos, contra las 2 horas 20 minutos, 2 horas 21 minutos, que se estarían demorando si no cuentan con el asistente. Así que vemos claramente de que tener el asistente mejoraría enormemente, digamos, la velocidad del servicio como tal a los mecánicos y reduciría de una manera bastante visible
los tiempos de paradas de las máquinas, porque esas 2 horas 20 se le suma al tiempo que demora el mecánico reparándola, así que son 2 horas 20 más de producción. Bueno, 2 horas 20, pero aquí se estarían demorando 18 minutos, es decir, serían algo más de 2 horas de producción que se le estaría, digamos, ganando a las averías. La diferencia, aquí vemos 140,65 menos 17,99 sería 122,66 minutos. 123 minutos aproximadamente. La diferencia porcentual sería el tiempo sin asistente menos el tiempo con asistente entre el tiempo sin asistente. Así como lo trabajábamos en los modelos de inventarios. O sea, el tiempo, como diría uno, el tiempo anterior menos el nuevo entre el anterior. Por 100. Nos da 87,2%. O sea que se redujo el tiempo de espera del mecánico en un 87,2%. El siguiente ejercicio es un complemento de este que tenemos acá. Bueno, ahora retomando como tal el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es no un ejemplo de aplicación de teoría de cola, sino lo que vamos es a mostrar la utilidad de la modelación que hacemos con la teoría de cola o filas de espera. Probamos en el ejercicio anterior que trabajar con el asistente del almacenista reducíamos en más de un 80% el tiempo de espera de los mecánicos. Pero, ¿será que esa reducción en el tiempo en términos económicos es lo suficientemente grande como para sustentar la idea de que hay que contratar al asistente? Así que vamos a ver este ejercicio en el cual se plantea, digamos, un análisis económico a partir de la modelación de filas o de colas de espera que realizamos. Dice, retomando el ejemplo anterior, asuma que el asistente del almacenista ganara 950,000 pesos al mes, que por cada minuto que se deje de trabajar una máquina representa una unidad menos que se dejará de producir y que cada unidad arroja una ganancia de 1,000 pesos. Determine si la decisión de contratar al asistente es adecuada. Asuma que la empresa, además de la prima legal, paga 3 primas extralegales de un sueldo. Cuenta con 5 máquinas en su proceso y que en el mes en promedio una máquina se avería 4 veces. Así que lo primero es determinar es cuánto me cuesta el asistente al mes y cuáles serían los ahorros, o bueno, los ahorros no, las ganancias adicionales que generaría al mes debido al menor tiempo de parada de las máquinas, porque los mecánicos no van a pasar tanto tiempo haciendo una fila. Así que empecemos primero cuánto sería la inversión como tal del almacenista al mes. Él gana 950,000 pesos. Nos dicen de que en el año recibe 3 primas extralegales. O sea que serían 3 primas extralegales más la prima legal, medio salario en mitad de año, medio salario a final de año. O sea, serían en total 4 salarios adicionales, más los 12 que recibe, porque es uno mensual. Al año serían 16 salarios. Así que tomamos 950,000, lo multiplicamos por 16, que son 16 pagos que se hacen en el año, entre 12 para ver cuál es el verdadero promedio mensual. Y el promedio mensual es de 1.266.666,667. Exactamente. Al mes. Muchas empresas hacen eso. Es decir, dan primas extralegales que son como bonificaciones que no hacen parte del sueldo. Así que realmente el sueldo real se calcularía de esta forma. El número de sueldos que recibes al año lo divides entre 12. Ahora, ¿cuál sería, digamos, esos ingresos adicionales que estaría recibiendo la empresa en virtud de tener este asistente? Ya sabemos de que la cantidad de minutos que estaríamos, digamos, reduciendo las paradas de las máquinas sería de 122 minutos. Era 122,66 minutos la diferencia. Vamos a dejarlo en 122. 122 minutos que nos estaríamos ahorrando por tener un asistente que va a hacer de que el mecánico pase menos tiempo haciendo una fila. O sea que son 122 minutos de producción adicional que tendríamos por máquina. Ahora, una máquina, ¿cuántas veces se daña en el mes? 4 veces, por eso se multiplica por 4. ¿Y cuántas máquinas son? Son 5. Por eso lo multiplicamos por 5. Ahora, en cada minuto, ¿cuántas unidades fabricamos? Fabricamos una unidad y esa unidad nos genera una ganancia de 1,000 pesos. Por eso que lo multiplicamos por 1,000. Así que 122 por 4 por 5 por 1,000 nos da 2.440.000 pesos
al mes que estaríamos recibiendo adicional en virtud de las unidades que estaríamos fabricando por reducir esos tiempos de parada asociados a la espera de que el mecánico llegue con el repuesto. La diferencia, los 2.440.000 menos los 1.266.666,667 que se ganaría el almacenista mensual, nos da una diferencia positiva para nosotros de 1.173.333,33 pesos al mes. Ahora imagínense al año cuánto sería. Sería algo más de 14 millones de pesos al año que se ganarían adicionales. Así que esta es una forma de mejorar la eficiencia del proceso, reduciendo los tiempos de parada. Así que aquí podemos ver de una manera bastante clara un ejemplo que en un contexto real se da bajo estas circunstancias, de que hacer la modelación de filas o de colas de espera es muy útil para la toma de decisiones.